Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de mayo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué profundo. Y podríamos decir tantas veces que es difícil de entender. Sin embargo, aquí el Señor es muy claro, muy concreto y muy directo. El que me ama es el que guarda mis palabras, el que obra mis palabras, el que hace como yo les digo. ¿Hacemos como el Señor nos dice? ¿Amamos al prójimo? Porque en síntesis, si vamos a decir cuál es el mandamiento que nos deja el Señor, a partir del cual en su cumplimiento ingresamos esa nueva alianza o pacto definitivo que establece Dios con los hombres para la vida eterna, para la plenitud de la vida. Y es el amor. ¿Qué es lo que leemos nosotros? Inclusive en la ley de Moisés, primer y gran mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar. Y el segundo, que es semejante al primero, y amar al prójimo, al próximo, como a nosotros mismos. Amar. El que ama es el que verdaderamente hace mis palabras, cumple mis palabras. Amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo, sí, el Padre y el Hijo. Uno diría, sí, así, expresado por Jesús, Dios y el prójimo, sí. El que se hace próximo a nosotros es el Hijo, el que asume nuestra naturaleza humana. ¿Mostramos hacerle el amor al cumplir sus palabras? ¿O simplemente las escuchamos, las tenemos ahí, sabemos qué es lo que dijo, podemos repetirlo, pero podemos sí, inclusive compartir, difundir? Hay que amar al prójimo, hay que amar al otro, porque el otro es mi hermano. Sí, eso está muy bien. Es un poquito como en ese sentido, no en el mismo exactamente en conformidad con el núcleo de todo esto que es el amor concreto, pero es lo mismo que hacían los fariseos. Sí, decían bien ellos, pero no hacían lo que decían. Entonces, por lo tanto, no agradaban a Dios. Porque ¿qué hacían? Y hacían otra cosa que no era precisamente lo que la palabra indicaba. Y si nosotros decimos, sí, muy bien, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, pero resulta que no amamos, entonces no cumplimos, no guardamos el mandamiento. Entonces el Señor no se manifiesta a nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Señor resucitado? Sí, repetimos también tantas veces, el Señor murió, resucitó, ascendió, está en la gloria del Padre, fue a la casa del Padre, fue glorificado con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. Sí, el Señor nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu del testimonio, el Espíritu defensor, el Paráclito, todo esto que repetimos. Y es que es la verdad que el Señor nos revela. Ahora, ¿amamos nosotros?
no nos detengamos demasiado aquí en el sentido de decir, bueno, ¿qué es amar a Dios? Es guardar sus mandamientos. ¿Lo hacemos? ¿O seguimos con la misma forma de encarar la vida? Sí, y en este mundo de vivir más o menos en la misma situación con que habitábamos antes de recibir la revelación de la verdad por parte del Señor. Y de saber y difundir todas estas cosas que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo. Sigue haciendo en nosotros. Porque fíjense, el Señor no está con nosotros de la misma manera en que estuvo cuando compartió su presencia humana con los apóstoles. Uno diría, bueno, ahí lo vieron, sí, lo conocieron, y verdaderamente lo vieron y lo conocieron, pareciera ser que no. Por las palabras que hemos visto en evangelios anteriores, como Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me habéis visto, aún no me habéis conocido. Ver y conocer al Señor. Ver y conocerlo es guardar sus mandamientos. En el amor recibimos la plenitud de la revelación que el Señor, y a través de la cual el Señor se manifiesta a nosotros, de la manera en que está resucitado, glorificado, y por el Espíritu mismo en el cual viene a nosotros, se instala en nosotros. Viene a nosotros, sí, ya lo dice aquí en este evangelio que estamos viendo el Señor. El Padre nos ama, y el Hijo nos ama igual que el Padre. Entonces, ¿qué hacen desde ese amor con que nos aman? Buscan en nosotros la casa donde habitar. Vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Dónde habitan el Padre y el Hijo? En nosotros. Si guardamos su palabra, si verdaderamente amamos, somos testigos del amor. Y el amor nuestro hacia el otro es el testimonio mayor que damos de que verdaderamente la palabra de Dios y Dios mismo está en nosotros. Ahora, siempre la palabra de Dios permanece con nosotros. No nos dejaré huérfanos. No está de la misma manera. El Señor, a la verdad, muerto en la carne, dice San Pedro, pecho vivo en el Espíritu, en el cual viene a nosotros, y en el cual a nosotros, y por el cual, no es que nos enseñe cosas que no nos enseñó el Señor, pero sí nos recuerda todas las cosas que nos enseñó Jesús. Pero tantas cosas que no entendimos. Y ahora la presencia de Dios en el Espíritu hace que el mismo Dios en el Espíritu, en nosotros, nos vuelva a la plenitud de la verdad. Nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía a la plenitud de la verdad. Y en esa plenitud entenderemos cabal, finalmente, definitivamente, todo el sentido misterioso que tiene esa palabra. En el sentido misterioso lo decimos porque nos revela cosas tan ocultas al hombre que es necesario rasgar, aniquilar todas las tinieblas, todo el error que todavía nos habita tantas veces, y finalmente por la plena luz de la verdad que procede del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en nosotros clarifica todo aquello que muchas veces no entendemos cabalmente. Pero ahora con el Espíritu Santo, ciertas definiciones a propósito del Espíritu Santo se acercan casi, ¿no es cierto?, de manera cumplida a la idea del paráclito, del abogado defensor, de aquel que en nosotros defiende la verdad y su plenitud, y la defiende a punto de guiarnos a la plenitud de la misma. Y en ese sentido la verdad en nosotros se hace clara, se hace transparente, se hace uno con nosotros, se hace en nosotros, es en nosotros. Entenderemos cabalmente entonces que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en el Señor. Ahí está, ¿ve? Plenitud de unidad. La misma unidad que está entre el Padre y el Hijo, plenitud de unidad en la vida plena y en el amor absoluto, una unidad de la cual nos hace partícipes por ese Espíritu de Dios que viene a nosotros y en nosotros consuma una revelación que se hace finalmente
la plenitud de la verdad y la vida. No nos dejó solos el Señor, nos manda el Espíritu Santo poderoso, Dios en el Espíritu, Dios el Padre, Dios en el Hijo, Dios en el Espíritu Santo, Dios uno y trino, el Dios que adoramos, el Dios al cual servimos, el Dios al cual amamos y hacemos como Él nos dice. El Espíritu Santo da testimonio de esto. Que nuestro testimonio en el mundo sea entonces aquel que Dios quiere ver en nosotros. La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús como hombre, y nosotros estamos en esta naturaleza humana y el testimonio tiene que ser nuestro a través del cumplimiento de aquello que proclamamos, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que tener mucha conciencia, ser muy conscientes de lo que el Señor quiere de nosotros, que es lo mejor, la plenitud de su amor en nosotros, Él mismo en nosotros, para obrar conforme a su voluntad. Pero lo único que requiere de nosotros, como muchas veces lo hemos comentado, es nuestro sí, como el de la Virgen. Decirle: sí, hágase en mí según tu palabra. Y bien decís, qué ejemplo, ¿no es cierto, Patricia? Hágase en mí según tu palabra. Está todo dicho ahí por María Virgen. Siempre recordamos estas palabras marianas. Siempre recordamos también cuando los sirvientes de la boda de Caná van a preguntar a María y María los remite a Jesús. ¿Y qué les dice? Hagan como Él les dice. ¿Qué dice la Virgen? Hágase en mí según tu palabra. El hacer de Dios, el hacer como Él nos dice. Amar. Es lo que tenemos que hacer, amar. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad, tu espíritu de vida, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén.